webinar que tenemos dentro del marco. Bueno, creo que ahí ya, ahora sí empezamos. Ahora de sí. nuevo, hola Oriana, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, pues bueno, mira, voy a comentarles un poco a las personas que se van juntando. Ahorita les damos un poquito de minutos, todavía estamos a tiempo, hemos empezado como bien. Bueno, dentro del marco de lo que estamos trabajando en Disruptivo TV, nosotros estamos trabajando a la par de Social Lab el tema de 10,000 mujeres de cambio. Este proyecto lo lanzamos hace un par de semanas, de hecho creo que fue en la primera semana del día de marzo, porque queremos que todo este año, todo el 2020 y un cachito del 2021, tratemos de impactar a la mayor cantidad de mujeres posibles en México y si es posible pues, en otros espacios de Latinoamérica y del mundo. O sea, queremos llegar a lo más extenso posible. Entonces, el proyecto se llama 10,000 mujeres de cambio y ahora en el contexto del virus y que estamos un poco aisladas de nuestras casas y para no sentirnos tan abatidos o pensativos en el tema, pues también quisimos lanzar esta iniciativa de webinars en los que les vamos a dar la voz a mujeres del ecosistema emprendedor y también para hablar temas de género, temas de emprendimiento o de cómo manejar en estos momentos de crisis el tema de que justamente es lo que tú nos vas a presentar un poco. Así que cuéntanos. Súper, Cris. Bueno, primero muchísimas gracias a ti, a todo el equipo de Disruptivo, a Juan, a Diana, que ha estado ahí también muy pendiente por la invitación. Es un placer estar con ustedes hoy. Y lo que vamos a hacer es que, bueno, el tema de la reinvención tiene como muchas vertientes. Para nosotros, lo que vamos a hacer es presentarlo a través de la importancia que tiene la identidad de las organizaciones y de los emprendimientos para que nos podamos reinventar, sobre todo en estos momentos de crisis. Tenemos una presentación para eso. Yo no sé si ya hay gente conectada. Yo creo que sí. Ya la gente se está conectando, así que podemos arrancar de una vez con la presentación. Juan, me dices. Buenísimo. Listo. Vamos entonces con la presentación para irnos acompañando con ella, porque es bastante el contenido, entonces quiero aprovechar cada minuto para que sea muy eficiente este espacio. Entonces, ahí vamos con la presentación. Por sí, acá perfecto, ya veo, buenísimo. Qué bonita esa presentación. Buenísimo. ¿Cómo reinventarse en tiempos de crisis? Un gran tema para lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Totalmente, y no podemos empezar a hablar de reinventarnos en tiempos de crisis si no entendemos cuál es el tiempo de crisis en el que estamos ahorita. Entonces, Juan, yo te voy a hacer así para ir cambiando la presentación porque tenemos aquí a Juan del Cerro, que es mago y que hace de todo un poco, entonces en este momento está como técnico, técnico de producción de este evento tan importante. Entonces te pido por favor que pasemos la lámina. ¿Y cuáles son los insights en los que estamos parados hoy? ¿Qué está pasando? Bueno, el mundo está viviendo pues, una pandemia que no tengo que explicarla, creo que más bien estamos sobreinformados. Pero ¿qué datos importantes tenemos sobre esto que nos está ocurriendo? ¿Sí lo están pasando? Sí, ahora sí. Ahí está. Okay. Los expertos ahorita en México nos están diciendo, y lo voy a aterrizar al contexto mexicano, yo creo que hay personas que se pueden conectar desde otros países, pero bueno, entenderán que estamos ahorita acá y que tenemos que aterrizarlo. Los expertos dicen que la recesión económica que se viene es la más larga en los últimos 90 años que hemos vivido. La ASEM, que es la Asociación de Emprendedores de México, lanzó un estudio, una entrevista a 1,211 MIPYMES para entender cuáles son los desafíos a los que se están enfrentando con esta crisis que estamos viviendo y lanzaron los resultados ayer o antes de ayer. Entonces, estos resultados están calentitos. El 25% de las empresas se verán forzadas, por ejemplo, a despedir colaboradores. El 87% de las organizaciones entrevistadas dicen que van a perder clientes, ventas, aprobación de nuevos trabajos, que están paralizados. Es decir, la mayoría de las empresas se encuentran en esta situación. Muchas sienten que van a dejar de operar, inclusive en las próximas semanas, porque al ser emprendimientos, si ya de por sí es difícil superar el Valle de la Muerte, en un contexto como el que estamos viviendo hoy, superarlo es muchísimo más complejo. Exactamente. Sí. Entonces, muchas dicen que probablemente van a tener que dejar de operar. Fiestas que tienen dificultades para pagarle a sus empleados completos. Entonces, ahorita estamos teniendo conversaciones de
cuánto es lo mínimo que podemos pagar, cuál es la estructura con la que vamos a poder sobrevivir. Es decir, todo esto se está conversando hoy. Es lo que está sobre la mesa. Más las preguntas de, bueno, ¿qué hacemos si no podemos salir a la calle? ¿Qué hacemos si la gente inclusive está dejando de consumirme para que mi negocio siga siendo atractivo y para poder seguir aportando valor a la sociedad? ¿Cómo hago para reinventarme y no desaparecer del mapa? Entonces, otros datos, por ejemplo, que leyendo, investigando mucho de esto, le están dando a las organizaciones. Entonces, si tú me estás escuchando ahorita y eres un emprendedor o un empresario o una empresaria y ahorita te estás preguntando qué puedo hacer, lo primero que estamos valorando los consumidores es a las organizaciones que se mantienen confiables y que están respetando con ética a sus proveedores, a sus colaboradores, honestos y transparentes. No significa que si yo estoy en una mala situación, yo no tengo que hacer ajustes. Lo que significa es que yo tengo que hablarlos, que los ajustes tienen que venir desde la comprensión que yo me debo también a mi equipo de trabajo. Entonces, estas conversaciones honestas se tienen que estar dando ahorita. ¿Qué otra cosa están valorando los consumidores, los clientes? Que me den respuesta rápido. Que si yo estaba gozando de un servicio, que ya me puedan ofrecer la opción de migrar de un offline a un online. Entonces, no nos podemos quedar dormidos porque no es mañana, es ayer. Yo necesitaba que ayer el servicio que tú me estabas dando en vivo, en mi oficina o en vivo, en mi fábrica, tú me lo puedas estar dando hoy en una plataforma. Entonces, no podemos perder tiempo. Otra cosa, como consumidor o como cliente, yo estoy esperando que también puedas migrar tu producto que yo iba y te lo compraba en tu local, que tú puedas reinventarte y que ya tengas proveedores a la mano en donde me lo puedas hacer llegar a mi casa. Entonces, los consumidores estamos ya esperando que eso esté pasando. ¿Qué pasa con las organizaciones que no lo están logrando hacer tan rápido y que no están logrando inclusive seguir respondiendo a la identidad que tienen para no cambiar su negocio completamente, sino adaptarlo a este nuevo tiempo en el que estamos viviendo? Una de las cosas que está pasando es que no nos tomamos tiempo, y esto pasa siempre con las organizaciones, no nos tomamos tiempo para trabajar en lo importante. Constantemente trabajamos en lo urgente. ¿Cómo nos reinventamos si no sabemos ni siquiera qué somos, ni cuál es el valor que estamos aportando a la sociedad? Entonces hay que empezar por un paso más atrás, que es la identidad que tú tienes como emprendimiento, como empresa, e inclusive probablemente hay gente conectada que son freelancers, que son marcas personales. Entonces, ¿qué puedes hacer para seguir aportando valor siendo una marca personal, una empresa, un emprendimiento en estos tiempos? Primero es descubrirte. Entonces, pasamos la lámina. Ahora sí a la siguiente. Exacto. Buenísimo. Para reinventarnos, pues necesitamos entender que a pesar de la crisis, es decir, tenemos la crisis y además hay desafíos que siempre están, con pandemia o sin pandemia. Lo primero es diferenciarse. Sabemos que estamos en un mercado súper competitivo, en donde si yo vendo un servicio o un producto, seguramente hay una persona o una empresa que está vendiendo un servicio o un producto muy parecido al mío, a una calidad muy parecida y a un precio similar. Entonces, ¿qué estoy haciendo para diferenciarme? Entro en una guerra de competencia de precios, de calidad, de 2x1, pero de ahí no viene la diferenciación. Ya les vamos a decir de dónde vienen y es eso en lo que tenemos que trabajar hoy. Y lo segundo, si ya somos una empresa que tenemos un poquito más de colaboradores, está el tema de la desmotivación. ¿Cómo hago para mantener a mi equipo motivado? Inclusive hoy, este tema es crucial hoy. ¿Puedo sobrevivir a esta crisis? ¿Puedo seguirle pagando a mis colaboradores? No me voy a reducir, pero mi equipo de trabajo está en crisis en sus casas o está en crisis por lo que está viviendo. No se siente motivado, no sabe cómo adaptarse. Es decir, estamos moviendo momentos en donde incluso hay que hacer contención emocional de nuestros equipos de trabajo. ¿Cómo yo hago para crear una tribu en donde todo mi equipo se pueda sentir apoyado? Entonces, estos son problemas que están siempre. Vamos a cambiar la lámina, porfa. Para reinventarnos, entonces, necesitamos a las mejores personas de nuestro lado. Necesitamos sortear estas problemáticas, es decir, cómo me diferencio, cómo mantengo a la gente a mi alrededor motivada y qué hago para lograr esto a mi alrededor. Es decir, qué hago para que me elijan a mí, a mi producto, a mi servicio, o para que mi equipo de trabajo se sienta muy motivado. Bueno, lo primero es que hay que entender qué motiva a las personas, qué hace que las personas se sientan plenas, se sientan orgullosas de pertenecer a un espacio, o si somos una marca personal, sintamos que lo que estamos
ofreciendo al mercado tiene muchísimo valor y nos sintamos orgullosos de lo que hacemos. Lo primero es que tenemos que ser muy auténticos. Como empresas, emprendimientos o como personas, ser auténticos no significa que es que nos vamos a pintar el pelo de verde y que tenemos que montar una banda de rock. Eso no es ser auténtico. Ser auténtico significa que yo me siento bien en mi propia piel, que lo que yo estoy ofreciendo me hace sentir bien, que yo me estoy comunicando y que mis narrativas son coherentes con lo que yo soy como persona o con lo que yo soy como empresa. Lo segundo es tener relaciones humanas fuertes. Entonces, ¿cuál es la relación que yo estoy teniendo con mis clientes hoy? ¿Cuál es la relación que yo estoy teniendo con mis proveedores hoy? ¿Cuál es la relación que yo estoy teniendo con mi equipo de trabajo hoy? ¿Cómo hago para que sean relaciones muy, muy fuertes? Y lo último es ser útil. Y en este también nos vamos a enfocar mucho en esta sesión de hoy, porque justo en un momento en donde el mundo nos está exigiendo ser útiles, en donde el mundo nos está diciendo incluso qué podemos hacer para ayudarnos los unos a los otros, cómo hacemos para que esta utilidad siempre esté presente, aunque yo me lucre, porque nos podemos lucrar y ser útiles, entonces siempre hay que partir por algo. Y ya vamos a ver qué es ese algo. Te pido por favor que pasemos la lámina. Entonces el mundo está así, el mundo está evolucionando y volviéndose un poco loco, y todos nosotros nos estamos volviendo locos con él. Y ahora un poco más rápido, ¿no? Ahora se mueve más rápido con toda la contingencia y temas y tenemos que aprender a evolucionar de la misma manera. Exactamente. Entonces, este mundo está evolucionando no solo por los desafíos que nos está dando, es decir, este desafío nosotros como generación nunca lo habíamos vivido, hemos vivido recesiones, hemos vivido, bueno, los que venimos de países como el mío, hemos vivido procesos de dictadura, Elena, recuérdanos de qué país eres. Soy venezolana. Venezolana. Soy venezolana, de hecho, DAR, que es la empresa el contexto, ¿no? que represento exactamente, nacimos en Venezuela. Entonces, sí, como latinoamericanos, inclusive, yo creo que nos une mucho el que vivimos en una constante crisis. Creo que la crisis es parte de nuestro ADN. Sí. Y eso no está del todo mal. Es decir, la crisis nos obliga a no conformarnos y a nunca quedarnos parados. Entonces, esa mentalidad es la que tenemos que tener en nuestras organizaciones. ¿Cómo hago yo para evolucionar? Como el mundo está evolucionando y con los desafíos que nos estamos enfrentando hoy, ¿cómo hago para reinventarme? Tengo que saber muy bien quién soy. ¿Quién soy y cómo me comunico? ¿Qué es lo que me mueve en mi día a día? Entonces, lo que queda de sesión, les vamos a dar herramientas que esperamos que las puedan poner en práctica, no mañana, sino que se termine este webinar, cierran Facebook y se sientan a escribir en su libreta las cosas que les vamos a estar diciendo, las preguntas, los detonadores, se sientan a investigar para que aprovechen inclusive este momento en donde muchos de sus equipos, inclusive ustedes mismos están en sus casas, a trabajar en sus organizaciones o a trabajar en sus marcas personales. Entonces, te pido que me pases la lámina. Voy bien, voy muy rápido. Yo creo que estamos bien, igual y te puedes tomar como un poco más de tiempo. También quiero invitar a la gente que ya se está uniendo a nosotros. Si tiene alguna duda, quiere hacer algunos comentarios, también nos deje por acá y nosotros vamos a estar respondiendo todas las dudas que ellos tengan. Buenísimo. Buenísimo. Sí, cualquier duda que tengan, nos paramos y seguimos hablando. Perfecto. Hablo un poco rápido porque traemos mucho contenido y sé que no tengo tanto tiempo, entonces quiero que me dé chance de dárselos todos, pero voy a bajarle el motor. Entonces, las organizaciones que se reinventan al futuro, estas organizaciones que saben que los desafíos del mundo de hoy, de este mundo que se mueve cada vez más rápido, no se detienen y no se van a detener cuando pase la pandemia, son organizaciones, primero, que están muy humanizadas. Lo que estaba diciendo hace un momento, que los consumidores y los clientes pedimos que las empresas sean responsables, por ejemplo, con sus colaboradores, o sean responsables con sus proveedores, o con el valor que están ofreciendo. Estamos pidiendo que las organizaciones estén humanizadas. Lo segundo es que son empresas que conectan con un propósito. ¿Y el propósito qué hace? Ya vamos a ir para allá. Pero lo primero que hace es que te da una guía para que tu qué y tu cómo, es decir, el servicio o el producto que tú estás ofreciendo hoy y el cómo lo estás ofreciendo, pueda cambiar. Y pueda cambiar rápido. Es decir, pasar de offline a online, pasar de mi tienda a hacer envíos a tu casa, pasar de un trabajo todos en oficina a un trabajo remoto. Ese qué y ese cómo puede cambiar. Pero tu propósito y esa línea estratégica que te está guiando y ese gran para qué yo existo, te va a ayudar a que puedas redireccionar tu qué y tu cómo más rápido y más efectivo. Entonces, tener un propósito es muy estratégico para las organizaciones. Y lo último es que las organizaciones y las personas que se reinventan al futuro
son aquellas que comunican el mundo que ayudan a construir. Es decir, yo no hablo únicamente del zapato que vendo, o de la clase de maquillaje que doy, o del servicio que yo hago a mi organización, sino del mundo que estamos juntos ayudando a construir. Esta humanización va ligada de empresas y de organizaciones que no se limitan únicamente a lucrarse, sino que se limitan a ver el impacto que pueden generar y que lo están comunicando. Entonces, que estas cosas no las perdamos de vista, porque inclusive hoy estamos viendo en redes sociales cómo se están funando a organizaciones que no están siendo tan éticas con las prácticas que están poniendo hoy en día. Entonces, estamos pidiendo que todo esto esté pasando, y cuando no pasa, como consumidores, dejamos de comprar, de consumir, de estar ahí para la organización. Siguiente. Entonces, si estamos hablando de dar impacto, de tener un impacto muy lógico, si estamos hablando de reinventarnos y de no quedarnos en el producto o en el servicio que estamos dando hoy, o por lo menos no en la forma en la que estamos dando hoy, tenemos que partir de nuestro gran ADN y de nuestro gran impacto. Y eso es el propósito. Vamos a empezar a hablar del propósito, que es una palabra que yo sé que está de moda, pero que no terminamos de entenderla 100%. Yo he escuchado a mucha gente que empieza a hablar de propósito de sus empresas y usan sinónimos de propósito como meta o como objetivo, y la verdad es que el propósito es mucho más grande que eso. El propósito necesita poder impactar a un tercero y no únicamente a ti mismo como organización para que lo puedas vivir y cumplir. Un propósito no es simplemente un eslogan. Un propósito es una estrategia que guía tu accionar diario, que guía cómo te comunicas con tu equipo, que guía cuál es tu práctica de negocio, que guía inclusive cómo vas a innovar y cómo te vas a reinventar en días de crisis como el que estamos viviendo hoy. Siguiente, por favor. Entonces, si hablamos de propósito, lo primero que tenemos que saber es que no es un tema hippie. Nosotras, por ejemplo, en DART, que trabajamos en esto y que asesoramos organizaciones, muchas veces la primera entrada es como, no, yo no soy una ONG. Y a ver, no necesitas ser una ONG para tener un propósito, porque el propósito es estratégico. Tienes un propósito claro, vas a tener a consumidores mucho más entusiasmados por consumirte a ti y que no te van a abandonar en momentos difíciles como el que estamos viviendo hoy. Entonces es estratégico, te reditúa, hace que tus números aumenten. Entonces no es un tema hippie, es un tema estratégico. Siguiente, por favor. Ok, y para hablar de propósitos queremos traerles algunos ejemplos. Solo este es un ejemplo de una organización grande, pero para nosotros el valor está a la vuelta de la esquina, y les traemos a 3 empresas mexicanas con las que hemos trabajado y que están haciendo un trabajo fantástico y que vamos a mostrarles cómo están poniendo en práctica su propósito. Patagonia, para los que no lo conocen, la funda un señor que él era apasionado por el montañismo, y es un hombre que desde su juventud hizo mucho deporte, le encantaban las montañas, entonces empezó a crear algunos instrumentos de montaña, es decir, que te ayudaban, y luego se dio cuenta que la moda, es decir, que la ropa que usan la gente que hace deporte como de aventura, también tenía mucha oportunidad. Entonces él crea Patagonia y crea toda esta marca de ropa que probablemente muchos la conocemos. Y cuando él se empieza a dar cuenta del daño, del impacto que estaba teniendo su negocio, porque no estaba utilizando algodón orgánico, sino que estaba utilizando un algodón pues que era el que le funcionaba y que estaba muy cool y que las prendas eran preciosas, pero el impacto climático que estaba generando con su marca, él dijo, ya va, yo amo las montañas y yo amo este planeta. ¿Cómo puede ser que mi empresa, que nació para acompañar a los aventureros, esté dañando el ecosistema en el que podemos hacer deportes de aventura? No tiene sentido. No es ni siquiera coherente que yo ame algo y con mi marca lo esté destruyendo. ¿Qué hizo él? Él volvió a cambiar, empezó a evaluar cuáles eran sus stakeholders, es decir, cuáles eran sus proveedores, de dónde estaba viniendo la lana o el algodón, cómo podían cambiarlo, y entonces se cambió a algodón orgánico, cambió el proceso en el que estaban haciendo su ropa para que fuera muchísimo más sustentable para el medio ambiente. Y no solo eso, sino que él agarró y empezó a decirle a la gente, yo no quiero que me compres una chamarra cada vez que quieras. Yo quiero que si la chamarra se te daña, yo te la reparo gratis, porque a mí no me interesa que tú estés comprando a cada rato ropa, porque seguimos con este consumo loco que está dañando pues el medio ambiente que yo amo.
Y entonces muchos le dijeron, tipo, tú estás loco porque vas a tener pérdidas, es decir, tú necesitas que la gente te compre la chamarra y la playera y todas las cosas. Y después que implementó esta estrategia, los números subieron porque la gente se hizo tan fiel y amaba tanto Patagonia que sí, no compraban tan seguido, pero cuando compraban y cuando recomendaban, compraban a Patagonia y recomendaban a Patagonia. Entonces su propósito, y es algo que él repite mucho, es que están en el negocio para salvar el planeta de origen. Ellos están aquí para hacer de este mundo un mundo en donde se pueda vivir. Entonces sí, tienen una marca de ropa, pero es una marca de ropa bastante sostenible que trabaja en todo esto. Y esto lo hace porque se conecta con el propósito. Ahorita les traemos 3 ejemplos. Me parece bien si podemos ahorita también pedirle a la gente que nos está escuchando que nos describa cuál es su propósito y así también vamos entrando en una dinámica y con la gente que nos ve y así podemos dar feedback de lo que nosotros creemos y demás. Entonces, a todas las personas que nos están viendo, por favor, escríbanos, pónganos sus comentarios, además de responder esta pregunta de cuál es el propósito de su empresa. Buenísimo, porque aparte así puedo aprovechar y les puedo dar un poquito de feedback a ver si el propósito está bien estructurado o no, porque a veces creemos que tenemos un propósito y resulta que no es un propósito tan estratégico ni tan bueno. No puede ser una meta o un objetivo. Exacto. Entonces, si quieren, escríbanos en los comentarios y aquí en vivo les damos un poquito de feedback sobre esos propósitos. Súper. Entonces, mientras los van escribiendo, voy a continuar y les traemos 3 ejemplos de 3 empresas mexicanas que descubrieron su propósito y cómo lo están poniendo en práctica ahorita. Entonces, te pido, porfas, que si pongamos la siguiente. Ok. Por ejemplo, esta es una empresa que fabrica joyas, es una fábrica, y la verdad es que no es lo mismo que tú digas que tú trabajas fabricando joyas, que tú tienes una fábrica, etcétera. Siguiente, a que tú comuniques que lo que tú haces es fabricar con el detalle arte para impulsar a grandes creadoras. Esto cambia primero el cómo te reconoces a ti mismo como empresa. Gracias a su propósito descubrieron que ellos no tienen maquilas, sino que tienen artesanos y artesanos que hacen arte. Entonces, los colaboradores dentro de la empresa se sienten muchísimo más orgullosos por el trabajo que están haciendo. Y con la segunda parte del propósito, que es impulsar a grandes creadoras, les permitió preguntarse internamente en la empresa qué otras grandes creadoras podían impulsar, porque ellos venden piezas para que las mujeres hagan joyería, hagan el collar, ¿no? De hecho, es una de las... En general, el arete, todo, súper. Entonces, se preguntaron como empresa, ellos tienen 100 tantos colaboradores, ¿qué otras grandes creadoras hay por ahí ocultas que también podemos impulsar como un programa de impacto? Y entonces, como empresa, entre todos empezaron a rebotar qué grandes creadoras habían por ahí y llegaron a mujeres privadas de libertad, que primero necesitan saber aprender oficios, necesitan adquirir mejores conocimientos y que evidentemente también pueden trabajar desde sus centros de reclusión. Y entonces crearon un programa en donde capacitaron a mujeres privadas de libertad para impulsarlas y que fueran grandes creadoras. Utilizaron material que ellos tenían en la fábrica y que quizás no se estaba vendiendo tanto, que podían donar. Entonces, no solo capacitaron a mujeres, sino que utilizaron material de millones que tenían que ya no estaban utilizando tanto. Y sus colaboradores fueron a los centros, sus mujeres, parte del equipo, fueron al centro de reclusión en alianza con Reinserta, que es una organización que trabaja este tipo de temas, y entonces capacitaron a mujeres, les dejaron el conocimiento y ahora estas prendas las están vendiendo junto a Reinserta para obtener dinero para ellas y para la organización. Entonces, esto es un ejemplo. No cambiaron el trabajo que hacían. El propósito les ayudó inclusive a solucionar varios problemas, a motivar a su equipo de trabajo, a capacitar a mujeres que de otra manera no lo hubieran hecho, a utilizar material buenísimo que no estaban utilizando. Aquí vemos cómo un propósito se puede poner en práctica y que además subió el pico de motivación de la organización pues muchísimo, porque no solo se lucraron, sino que hicieron algo más. Siguiente, por favor. Ok. Por ejemplo, Collective Academy, una gran empresa a la que le tenemos muchísimo cariño porque hacen un trabajo fabuloso. Son referentes ahorita aquí en México y en Latinoamérica de cómo están conectando el talento y están haciendo que aprenda y que sean todos aprendedores. Pero no es lo mismo decir que tú eres una neouniversidad o que tú tienes una maestría en negocios y tecnología
y te quedas ahí nada más. Siguiente, a decir que tú todos los días trabajas para conectar a aprendedores con el conocimiento colectivo y que esto, a su vez, revoluciona juntos el futuro. Que tú estás trabajando para que cada persona y cada talento con el que tú te conectas sea un aprendedor. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ya no tienen estudiantes, tienen aprendedores. Entonces, la primera vez que las personas dentro de la maestría empezaron a escuchar la palabra como, ¿qué somos? Aprendedores, ¿y qué es ser un aprendedor? Y ahorita, por ejemplo, en las sesiones, ya ellos mismos dicen, bueno, yo como aprendedor, yo pienso que esto, y el trabajo que estamos haciendo en conjunto y todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, a partir del propósito, tienes hasta una nueva manera de contacto con tu tribu. O sea, empiezas a generar tribu a partir del propósito. Y lo segundo es que ellos tenían a la mayoría de sus generaciones de la maestría estudiando aquí en Ciudad de México o en Monterrey, etcétera, en vivo y directo, es decir, en coworks, en espacios, en donde ven las clases de la Okay. Exacto, de manera presencial, en espacios físicos, todos juntos. Llegó el COVID-19 y entonces, ¿qué les dice? Bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Este tema de reinventarte. ¿Cómo haces si tú tienes a 5 clases al mismo tiempo, con una dinámica en donde los mentores van y te enseñan en el cowork en el que estás o en el espacio en donde estás estudiando, en donde ya lo tienes súper preparado? ¿Qué haces para migrar al mundo online? Lo bueno es que esto es una organización que ellos no están solo construyendo el futuro, sino que ellos ya están en el futuro. O sea, increíble cómo trabajan. Entonces, ellos ya conocían perfectamente cómo dar clases de manera online, tenían las plataformas, tenían a todos los mentores, el equipo capacitado. Entonces, en cuestión de 2 días, migraron 5 generaciones de estudiantes al mundo online y pasó algo muy curioso, que es que tenían una generación online que estaba más o menos en simultáneo con una presencial físico, y entonces los unieron y el conocimiento colectivo estuvo hasta mejor en las online, porque empezaron a crear este tema de que todos son aprendedores y todos están trabajando por el conocimiento colectivo. Entonces, aplicaron su propósito en cuestión de 2 días. Esto también que nos dice que hay que estar preparados. En un momento en donde la tecnología nos come, no podemos esperar a estar en crisis para entenderla. Entonces, es una organización, por ejemplo, que está aplicando su propósito. Yo no sé si nos han escrito alguna pregunta. Mientras tanto, yo sigo explicando. Pues, gracias por compartir, gracias. Sí, nos han mandado saludos. Igual les queremos saludar a todas las personas que se están conectando. Juan también está interactuando por acá con la gente. Personas de Disruptivo también nos están ayudando. Entonces, pues podemos seguir y ahorita me igualo y ya te interrumpo un segundo. Mira, aquí hay uno. Yo soy asesora de Afore y mi propósito es que tengan información certera de tema Afore y puedan prepararse para su retiro. Cool. De esta parte, lo que más me suena a propósito es el final, prepararse para su retiro. La parte del Afore, que tu propósito, de hecho, si vemos el propósito anterior, si vemos el propósito de Patagonia, el propósito que acabamos de mostrar de Karate, el que estábamos mostrando ahorita de Collective, vamos a mostrar 2 más. Ninguno te dice cuál es el servicio o el producto específico que tú estás realizando. Porque cuando tú dices, mi propósito es que tengan información certera de Afore, ¿qué pasa cuando no esté Afore? ¿Cuál va a ser el otro servicio que vas a tener? Tienes que cambiar tu propósito. Afore puede ser hoy, pero luego puedes expandirte y hacer muchas otras cosas. Entonces, aquí un tip importante que este propósito me ayudó a detonarlo, así que tía Rodríguez, muchas gracias por compartirlo porque nos ayuda a dar feedback, que tu propósito no hable específicamente de tu negocio o de tu servicio. Es decir, no tiene que decir yo fabrico zapatos, no tiene que decir de hecho, conectar a emprendedores con el conocimiento colectivo. Es de Silvia Vianey. Silvia, gracias a ti por compartirlo. Tu propósito no tiene que decir literalmente Afore. ¿De qué otra manera lo puedo decir? Que si hoy es Afore, mañana puede ser otra cosa, porque estamos hablando que las organizaciones del futuro se tienen que reinventar y pueden cambiar su qué y su cómo. Tú puedes cambiar el Afore y tú puedes cambiar la manera en la que lo haces. Ahora, tu impacto es que la gente se prepare para su retiro, que la gente se prepare para tener una vejez en paz, una vejez tranquila. Eso sí es parte de tu propósito. Entonces ahí trabaja en buscar otra parte, ¿ok? Vamos a seguir. Mira, tenemos uno más. Me gustaría como leértelo. Esta es de Carl Coach.
de no tengo empresa per se, pero mi propósito es usar la comedia para visibilizar situaciones de injusticia, como quitarle el tabaco a la salud mental, como quitarle el tabú a la salud mental y motivar el amor propio. Súper. Está un poco largo, está buenísimo, me encanta. ¿Cómo es el nombre de la persona? Carl Conch. Carl, buenísimo, Carl. Está súper lindo, me encanta que hace la comedia. La comedia yo creo que es lo suficientemente amplio para que puedas ser un payaso de hospital, o puedas hacer improvisación, o puedas hacer stand-up, o puedas hacer charlas en tono de comedia. Es decir, no habla específicamente de qué de la comedia, pero sí que está muy bueno que sea comedia y que no sea utilizar el stand-up, por ejemplo, que sería un poquito más chiquito. La segunda parte intenta como reducirla, que el impacto, o sea, como cuando ya te vas la salud mental está súper bueno y dijeron algo más, capaz lo pudieras como concentrar en una sola frase que tenga mucho punch y que también hable como de ese gran impacto, aunque salud mental está buenísimo, es también lo suficientemente grande porque salud mental abarca desde depresión. Esa era. Y el amor propio. El amor propio, sí. Entonces, okay, siento que es muy largo. Pudieras como acortarlo un poquito, pero está súper, o sea, vas muy bien. Está muy bien. Puedes como afinarlo un poco más. ¿Sí? Vamos con uno más. Carmina Galicia. Mi propósito es conectar localmente emprendedores o microempresas con posibilidades de dar un servicio o atención a clientes para reactivar la economía local. Ok. Conectar a emprendedores, ok. Para dar un servicio, ahí me perdiste. Ya cuando me hablaste de servicio, de producto, de hecho, si ven los propósitos, ninguno tiene ni la palabra negocio, ni la palabra servicio, ni la palabra producto, ni la palabra venta, ¿no? Entonces, ahí me perdiste. El final, nuevamente, creo que los cierres los tienen bastante bien porque me hablaste de reactivar la economía local, entonces ahí me estás hablando de un propósito y de algo que sí impacta al otro. Entonces, mosca en la primera parte, o sea, mosca es como ojo, a veces tengo algunas expresiones todavía muy venezolanas, como que sean muy atentos cuando redacten su propósito para que el centro del propósito no seas tú. Cuando me empiezas a hablar del servicio que les estás dando, etcétera, siento que de alguna manera volviste a ti, entonces no vuelvas a ti, vete al otro. ¿Qué genera el servicio? O sea, ¿cuál es ese gran impacto que tú estás generando? Entonces, como busca la manera de que no suene tan comercial, ¿sí? Que no hables del servicio que estás ofreciendo, que hables del impacto, y hay alguna otra manera en la que puedes decir esa primera parte, pero también está bastante certero. Me gusta que todos se han aproximado a propósitos. No hay ninguno que haya sido una meta nada más. Entonces, sí van muy bien. Tal vez sí podría ser un ejemplo del que no es un objetivo o una meta. Este es de Perla Canto, que su propósito es de elaborar gelatinas con sabores mágicos. Ok, totalmente. Cool. De hecho, me suena mucho más a un eslogan. Sí. Gelatinas, no sé qué tal. Elabora tu gelatina con un sabor mágico. Es comercial y tiene punch. O sea, no quiero sonar mal ni muy ruda, pero preferimos que un propósito no sea catchy, no tenga cheito, no tenga esa magia de resonancia, pero que lo uses, a que tenga mucho flow y suene hermoso, pero que no lo estés aplicando. Y esa es la diferencia entre un propósito y un eslogan. Entonces aquí, mucho cuidado, si estás generando, y nuevamente, mi propósito no tiene que decir que yo genero gelatinas. ¿Qué pasa si tú te vuelves vegetariana y ya no quieres generar gelatinas? Porque ya no está con tu visión de mundo. Y ya no son gelatinas. Vas a cambiar el propósito cada vez que tengas un nuevo producto. O si quieres hacerlo. Entonces, estas gelatinas y galletas. Ya las galletas entran dentro de tu empresa. No lo ates a tu servicio o a tu producto. Ok. Me están dando indicaciones de que hay un problemita con internet. Sí, ahorita ya estamos bien. Si te trabaste un poco. ¿Ya estamos bien? Ya, nos trabamos un poco. Ok, pero ya puedo seguir. Entonces, no me hables de la gelatina. Si quieres ampliarlo mucho más, o sea, por ejemplo, alimentos mágicos. Si tienes que dar el tema de los alimentos, que bueno, que no quiero que suene a drogas, pero es algo que acabo de pensar. Alimentos que alegran la vida, o alimentos que llenan tu día de magia,
para algo más, para que las personas obtengan algo, tengan algo, hagan algo, vean algo, se conecten con algo. Entonces busca con qué se están conectando esas gelatinas. Capaz el valor es la cadena de producción. Capaz la gente que te acompaña a hacer la gelatina tiene algo en específico. No lo sé. No lo sé. Encuentra ese gran propósito para que no sea únicamente hacer gelatinas, sino que pueda hacer algo más. ¿Sí? ¿Algún otro? Tenemos, ¿cómo ves de tiempo? ¿Tenemos para alguno más? Tengo mucho contenido que dar, pero si seguimos las preguntas, vamos a avanzar. Tenemos de Jazz Ocampo, que su propósito es brindar acompañamiento con especialistas comprometidos y apasionados con el desarrollo organizacional. Ok, está bueno, porque yo hago algo parecido. Y entonces te pido que volvamos a la presentación y te voy a dar feedback de tu propósito con mi propósito. Para que te des cuenta, y aquí no quiero decir que es que mi propósito sí es mejor que el tuyo. No, yo quiero que tu propósito me enganche y me movilice tanto que yo diga, yo quiero ser una de las organizaciones que tú desarrollas. Entonces, con eso que me estás diciendo es como, ok, ya sé lo que haces comercialmente, pero me falta el impacto. Entonces, te pido que vamos a pasar. Ok, listo. Ponemos la presentación, bueno, no sé si se puede poner un poco más grande o seguimos. Este era un cowork que amo y adoro. Homework, los amo y los quiero, el trabajo que hacen increíble. No es lo mismo decir que eres un cowork. Pasamos la siguiente. Es que tú creas entornos de bienestar accesible impulsando comunidades libres. Esto, por ejemplo, les hizo impulsar una beca que se llamó Beca Comunidades Libres, que ahorita la están llevando a cabo. Entonces, vivir el propósito es súper importante. Pero no me voy a detener acá porque quiero llegar a nuestro propósito desde dar. Por favor, vamos al próximo. Y no es lo mismo, por ejemplo, que yo te diga a ti, a la persona que acaba de decir este propósito, que yo hago desarrollo organizacional y que yo tengo un pool de expertos que brindan un servicio de asesoría a empresas, por ejemplo. No es lo mismo que te diga que yo asesoro organizaciones, a que yo digo que yo trabajo todos los días por transformar la obligación en pasión para liberar el potencial humano. Porque si yo trabajo para transformar la obligación en pasión, por ejemplo, mi primera pregunta es cómo yo estoy haciendo la asesoría, cómo yo estoy acompañando la organización. Lo que yo estoy aportando no solo genera valor por los documentos que estamos redactando o por el proceso que estamos viviendo, sino porque cada sesión se llena de pasión. Y si yo libero el potencial humano, cuando yo me voy, ¿cómo quedan mis clientes? Mis clientes quedan con más conocimiento, quedan con mejores herramientas, quedan con organizaciones más preparadas, quedan con el potencial humano más desarrollado. Entonces, aterriza mucho mejor ese propósito. Si tú me hablas de desarrollo organizacional, ¿qué impacto tiene desarrollar a las organizaciones? Entonces, encuéntrame ese impacto y entonces, primero, dices tu propósito. Mi propósito es transformar la obligación para liberar el potencial humano y luego dices, ¿qué es lo que haces? Y bueno, yo lo hago a través de una metodología en identidad cultural para empresas que tiene estas etapas, que se trabaja así y ahí te aterrizas comercialmente. Pero empieza con el propósito. Siguiente. Y entonces, aquí que les estoy diciendo, quiero dejarles las herramientas y las preguntas que se tienen que hacer porque se pueden estar preguntando, bueno, chévere, tú tienes propósitos ahí, pero ¿cómo hago yo, que soy un emprendedor o que soy una marca personal, que soy una empresa, para descubrir el mío? Entonces, lo primero es que es un proceso, siguiente, lo primero es que es un proceso de introspección. Tengo que hacerme preguntas que me ayuden a entender por qué yo creé mi negocio, por qué yo decidí vender gelatinas y no vender carne, no ser una distribuidora de carne, por ejemplo. ¿Qué me hace hacer gelatinas? ¿Cómo me sentí la primera vez que yo comí una gelatina? ¿Sabes? Como intenta encontrar con qué te está conectando eso. ¿Cuál es la cara de la gente cuando se come tu gelatina? Entonces respóndanse, ¿qué hago mejor que nadie? ¿Qué causo en el otro al hacer mi trabajo? Entonces, ¿por qué tu gelatina es mejor que cualquier otra gelatina? Y no tiene que ver con que te compares con la otra, sino por cómo la estás haciendo tú, con quiénes trabajas tú para lograrla. ¿Y qué es lo que me hace sentir más orgulloso? Entonces, ¿qué es eso? Pues cuando yo desarrollo la organización y tengo este pool de especialistas, me hace sentir demasiado orgulloso. Por ahí va el propósito. Entonces, háganse las preguntas. Si tienen un equipo de trabajo, tómense una sesión de 1 hora y empiecen a preguntarse qué los motiva a estar sentados ahí. ¿Es el dinero? ¿Es que se caen bien? ¿Es el impacto que están generando con lo que venden, con lo que ofrecen?
Y siempre empiezan con un propósito. No sé si se dieron cuenta, pero por ejemplo, nuestro propósito es transformar. El de Collective empieza por conectar. El de Homework empieza por crear entornos. El de Karate empieza por fabricar con el detalle arte. Entonces encuentran y ven, por ejemplo, Karate es una fábrica, entonces el propósito es fabricar. Collective es una comunidad de aprendedores, entonces empieza con conectar. Que el verbo tenga que ver con tu quehacer comercial. Entonces, ahí no tengo que decir gelatina, pero imagínate que sea cocinar algo. Entonces, cocinar lo que sea que generan algo en la gente. Entonces, ahí empiezas como a darle... ¿Vamos bien? ¿Cuánto nos quedan? 15 minutos. Ok, vamos a seguir. Ok, vamos a seguir. Entonces, porque lo primero... Agradecer a toda la gente que se está uniendo. También Ángel Luz nos ha dado como algunos tips de que tal vez esto se asemeja a lo que es el Golden Circle de Simon Sinek, ¿no? Es como bastante similar. Que está buena esta dinámica que ya varios emprendedores ya conocen, ¿no? Y claro, totalmente. Y el Golden Circle de Simon Sinek tal cual es esto. De hecho, él te dice que siempre, cuando tú abres el cerebro, si tú le haces un tajo así a tu cabeza y te quitas la parte del cerebro, tu cerebro es concéntrico, así, lo que está en el centro, en el centro, en el centro, en el centro, que a veces ni siquiera puedes ponerlo en palabras. Ese es tu gran propósito, es el gran para qué, en donde están, ni siquiera ahí se desarrolla el lenguaje, porque está mucho más el tema de los sentimientos, de las sensaciones, de eso que te llena de orgullo. Entonces, el Golden Circle, para los que no lo conocen, que aquí lo cambian, yo tenía una lámina, pero era tanto contenido que la quité. De la teoría de Simon Sinek, porque evidentemente es un gran referente. Él dice que tú empiezas con tu why, entonces Start with Why, por ejemplo, es un libro de Simon Sinek que pueden leer. Él dice que empiezas con el why, con el por qué o el para qué lo hago, que es el propósito. Luego viene tu qué y luego viene tu cómo lo haces. Entonces, lo que vendes y el cómo lo vendes, ¿ok? Buenísimo. Vamos a continuar porque sé que queda poco tiempo y quería dejarles como otras herramientas que también les ayudan a reinventar a su organización. Si yo entiendo muy bien quién soy, cuál es el propósito que tengo, qué otras narrativas yo puedo dar para poder reinventarme y poder sortear con éxito los momentos que estamos viviendo. Lo primero es que tú puedas contar muy bien tu historia personal, si eres una marca personal, la historia de tu empresa o de tu emprendimiento. Entonces, de dónde vienes y hacia dónde vas. Te ayudará a contarte y lo puedes compartir. Siguiente. Ok, entonces, ¿cómo puedo escribir un storytelling? Storytelling es una técnica narrativa. Entonces, la verdad es que aquí lo que les decimos es utilicen el storytelling para contar a su empresa o a su marca personal, si son una marca personal. Entonces, partan del contexto en el que están. ¿Cuál es el universo en el que se mueve mi empresa? Si mi empresa es hacer gelatina, ¿en qué universo se mueve? En las fiestas infantiles, en la celebración de la familia, ¿en qué se mueve? No sé si alguien más está conectado y es una empresa o un emprendimiento, pongan qué venden y podemos dar algunas ideas de cuál es ese universo en el que se está moviendo tu organización. Encuéntrenlo, cuál es ese momento en el que se mueve y cuéntenlo. Cuando hables de ti, siempre recuerda contar primero tu propósito, luego el que haces y luego el cómo lo haces. Eso es una estructura que inclusive para los elevator pitch, por ejemplo, se utiliza. A ver, aquí nos tienen, Adrián Carrillo nos tiene somos una pyme, estamos viendo atrasos en pagos en empresas grandes, empresas medianas, esta a su vez, cómo podemos reducir el impacto de nuestros propios proveedores pymes en la escasez de recursos. Ok, yo no te tengo la respuesta. Yo sabía que iban a salir preguntas financieras, evidentemente, así que me traje una respuesta que no es respuesta, pero que pueden encontrarlo. En este mismo instante tengo a amigos muy queridos de SBX, que es una empresa tipo B. Ellos lo que hacen es que contactan, de hecho hay varios que son economistas, financieros, etcétera, y justo ahorita en este instante, de hecho si te quieres salir de este webinar, salte y conéctate al webinar de ellos, porque están haciendo un webinar sobre cómo lidiar económicamente y con problemas de flujo de caja, problemas de pagar a proveedores. Entonces, SBX México, gracias por ponerlo ahí.
Aquí no es competencia. De hecho, les digo, si se quieren salir de este webinar porque el otro les va a funcionar más y les va a solucionar más su problema, por favor, sálganse ya. Y vayan a hacerles preguntas a la gente de SBX, que son excelentes profesionales y que tienen herramientas increíbles para saber cómo pueden lidiar con este problema, por ejemplo, que nos está comentando Adrián. Entonces, yo no te tengo la respuesta. Yo te puedo hablar de identidad, de narrativas, de cómo mantener motivado a tu equipo. Yo te puedo hablar de estas cosas, pero no de temas financieros. Entonces, a todos los que tengan una pregunta de tema financiero, vayan y conéctense con los que saben de esto, ¿ok? Yo creo que podemos seguir unos minuticos más. Sí, estamos bien en tiempo, ¿eh? Estamos bien en tiempo, súper. Entonces, les estaba dando tips, herramientas. Yo espero que la gente aquí, y si no lo estén haciendo muy mal, estén con su libretita en la mano y con su bolígrafo anotando las preguntas, haciendo muy bien, muy bien. Yo espero que este webinar se cierre y ustedes se reúnan con su equipo de trabajo a responder esto, y si son unos emprendedores y están solos, a sentarse a crear su propósito, porque si no, pues yo me devuelvo a Venezuela. Ustedes me lo van diciendo, no creo que pueda ahorita, pero espero que estén tomando nota de todo esto, porque en verdad que lo preparamos para que les sirva, para que les sea de utilidad. Entonces, cuando cuenten su historia, inclusive si alguien te pregunta, ¿qué haces tú? No empieces diciendo, yo vendo, yo hago servicio de Afore para que la gente se pueda retirar ya dentro de 30 años. No, empieza diciendo qué generas con esa venta del servicio Afore para que la gente se pueda retirar. Entonces empiezas con tu propósito. Mira, a mí me preocupa mucho la vejez y me preocupa mucho cómo la gente no llega preparada para los años de retiro. Cómo empiezan a lidiar con problemas económicos, como vemos abuelitos sufriendo por esto. Por eso, mi gran propósito, y es a lo que yo me dedico, es a que las personas puedan tener una vejez tranquila. Y lo hago a través de vender servicios de Afore y pero me conecté contigo, te di una solución. Y si yo ya estoy, o tuve una conversación con una amiga en donde empezamos a decir que como millennials no estamos preparados para la vejez, ya tú me conectaste y entonces ya yo te quiero pedir cotización a ti. Entonces, siempre empieza por ahí, escríbanlo. En serio, sirve muchísimo que escribas tu historia y que la leas para que la puedas contar. Y utiliza mínimos comunes. Por ejemplo, lo que yo acabo de hacer es utilizar un mínimo común. Imagínate que tú empiezas a decir, si hay algo que nos une a los millennials, es que no estamos preparados para el retiro. Es que no sabemos invertir el dinero que tenemos. Es que no entendemos los que tienen un fondo de ahorro y por eso ahorita que vemos a nuestros empleos peligrar, decimos cuánto tiempo voy a sobrevivir porque yo no tengo un fondo de ahorro, por ejemplo. Eso es un mínimo común. Eso, los millennials que estén hablando contigo, lo vamos a reconocer como cierto. Entonces, encuentra esas conexiones que tienes con tu audiencia y conéctate a través de ahí. Entonces, esos son tips para que puedan escribir su historia. Vamos a seguir con lo próximo, por favor. Muy bien. Manifiesto. Las empresas ahorita y las organizaciones y las marcas personales que se están reinventando el futuro y que se están humanizando, todo lo que vimos al principio, no solo dicen lo que vendo, sino que manifiesto en lo que yo creo. Manifiesto el mundo que yo estoy construyendo. Entonces, cada vez más los clientes, los usuarios, los consumidores, nos sentimos identificados con esa empresa que dice cuál es el mundo que está construyendo. Entonces, escriban un manifiesto y hay manifiestos que les pido que pasemos. Los manifiestos empezaron como declaraciones políticas, de batalla, de ideologías, pero ahorita las empresas tienen manifiestos también. O inclusive marcas personales que pueden decir, este es mi manifiesto y yo creo en esto. Entonces, lo primero, identifica el tono. ¿Qué tipo de marca tienes tú? Tú eres una marca que se puede permitir ser romántica, o ser muy rebelde, o ser medio gracioso, o ser inspirador. Entonces, ubica cuál es ese tono que tú quieres para tu marca, para tu empresa, y evita, en la medida de lo posible, hablar directamente de tu producto o servicio. Volvemos a lo mismo. No es necesario decir la gelatina, ¿ok? No significa que no esté presente. Tú puedes hablar del alimento, de las sonrisas que genera cuando te metes ese bocado en la boca. Y tú puedes hablar, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo yo puedo hablar de lo que vendo o de mi servicio, de mi producto, sin decir literalmente zapato, ¿ok? Entonces, métanse y vean los manifiestos. Vean el manifiesto de Nike, por ejemplo. Vean, no sé, el manifiesto de... le hablas a tu comunidad a través de manifiestos. Ben and Frank, que hace los lentes, ellos tienen el manifiesto a los 4 ojos.
Muy bien, Cris. Aquí me ven a Frank usándolos, los 4 ojos. Un gran ejemplo, ¿eh? ¿Ves? Y aquí lo está usando. Y entonces es un manifiesto medio cómico. Entonces revalorizan a los 4 ojos del mundo. Evidentemente, cuando tú hablas de 4 ojos, tú hablas de lente. Pero tú no necesitas decir, mi lente es el mejor, mi lente es el que tiene la pata más firme, mi lente es el que tiene el cristal más duradero. No, porque ¿cuántos lentes con cristal duradero y patas firmes existen en el mundo? Ahora, ¿cuántas marcas hay que le hacen un manifiesto a los 4 ojos? Esta es la diferencia. Ven que la diferencia viene de ahí, inclusive de cómo te narras. Aquí nos escribieron algo. Centro de Estudio de Movilidad Personal, nuestro propósito es que mueran menos personas en la calle por hechos de tránsito y mejorar la experiencia de caminar en las ciudades. 100% un propósito. Nuestra principal audiencia son gobiernos locales, estatales, nacionales que quieren transformar a sus ciudades. Yasmín, 100% un propósito. Tu propósito es que la gente deje morir. Y tu propósito es mejorar el estado vial. ¿Cuáles son tus enemigos? Probablemente tu enemigo es la cultura cochística. Que los carros tienen el 70% de la prioridad en nuestras ciudades y que los peatones solo tenemos cerca del 30, 20, 25%. Yasmín, que es una experta, probablemente me lo podrá decir si estoy en los números correctos, pero lo último que supe es más o menos eso. Entonces, imagínate que tu manifiesto, Yasmín, sea un manifiesto al peatón y que tú empieces a revalorizar el peatón y el peatón que va en silla de ruedas y el peatón que es un niño y cómo vive el niño en la ciudad y el peatón que es un abuelito que si no tienes los espacios correctos para cruzar o si los coches no respetan la vialidad, ¿cómo puedes sufrir? Entonces, conéctate con eso y cómo tú estás combatiendo a ese enemigo que existe, ¿sí? ¿Vamos a seguir? Quiero nada más puntualizar en algo. Carmina pregunta a Yasmín que dónde están, que en qué parte está ya, ok, en México, ¿no? Que esta iniciativa de Camina se encuentra en México. Entonces, para todas las personas igual que nos están escuchando, si les interesó, Carmina acaba de dejar en los comentarios sus links para que ellos puedan, para quien se haya interesado, pues le eche un ojo. Súper. Y felicidades. Bueno, para no perder el tiempo, quiero contar un poco de algunas que comentaron después de cómo vamos por el camino. Va a contar un poco en lo que todos los canales que podrían reverse a todos nosotros. Contamos sobre la iniciativa que tenemos de los 2 mujeres de cambio, las ideas que tenemos después de los días después de lo que empezamos, es una iniciativa que dentro del bloque de dispositivo de impulsada, lanzamos este año para poder impactar a los 2 mujeres. Estamos teniendo problemas con el tema del audio. Me caí. Creo que ya ahora sí ya regresó Oriana. No sé cómo estamos con los audios. Ay, perdón, ¿me escuchan bien? Me caí. Ya, ahora sí, ya. Es que estamos en vivo, muchachos y muchachas. Estas cosas pasan en vivo. Estamos en vivo, exacto. Creo que ya, perfecto. Ya estamos nuevamente. Bueno, me voy a quedar con el manifiesto. Si alguien tiene otra pregunta sobre el manifiesto, por favor escríbanla porque voy a continuar. Recapitulando rapidito, empieza por tu propósito, encuentra tu historia, escribe tu manifiesto y entiende muy bien quién eres tú y quiénes son los líderes de tu organización. Justo ayer hice una mentoría a unos emprendedores de Puebla que son esposos y están emprendiendo un negocio y me di cuenta las 2 veces que he hablado con ellos que no están muy claros de quién dice qué ni quién habla cuándo. Entonces, es importantísimo, sobre todo cuando tienes un socio, poder identificar claramente qué tipo de referentes cada uno y quién lleva la batuta cuando tiene que hablar. Hay gente que es mucho más inspiradora y mucho más motivadora. Hay gente que tiene mucho más conocimiento y que puede ser como el profesor o el que hay gente que es mucho más racional. Entonces, como que identifiquen, sobre todo si ustedes son empresas en donde
varios líderes y varios liderazgos como comunicándose al mismo tiempo. Identifiquen qué tipo de referentes son cada uno de ustedes para que puedan saber cuándo aparece cada uno, cómo se mueven, cuáles son tus principales talentos. Inclusive, si estás solo, ¿con quién te tienes que complementar? No todo lo vas a saber hacer bien. Entonces, vean como todas estas cosas, y aquí les traigo un ejemplo. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Esto fue un cliente, por ejemplo, con el que trabajamos, que era una empresa familiar. En verdad estuvo riquísimo porque fue una locura este cliente. Me acuerdo que en la primera sesión yo me tuve que nos tuvimos que dar cuenta, Daniela, que es mi socia, y yo, que sí, esta lámina es esta, que era un papá y 2 hijos que inclusive no sabían bien cómo comunicarse entre ellos, y como a la media hora paramos la asesoría y dijimos, ok, vamos un paso atrás y vamos a poner normas. Entonces, ¿qué normas tenemos que poner de aquí? Porque vamos a trabajar 4 meses en conjunto, vamos a develar la identidad de la empresa, y para hacerlo, pues necesariamente necesitamos poner marcos de acción. Aquí que estamos hablando de identidad, les pido que en los comentarios puedan aportar quién es un referente para ti y por qué. Porque cuando tú identificas referentes en otras personas, puedes identificar qué cosas tú tienes de ellos y qué cosas puedes desarrollar en ti mismo. Entonces, en los comentarios escriban qué tipo de referente de liderazgo tienen y por qué. Un empresario, un académico, el jefe en tu organización, tu socio, escríbanlo y póngannos por qué para darles un poquito de feedback, ¿ok? Entonces, ellos, por ejemplo, una vez que empezamos a trabajar y pusimos las normas, en verdad las sesiones estuvieron riquísimas, y entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, había un referente en sabiduría que todo lo contaba a través de anécdotas y a través de cosas que había vivido y a través de como ejemplos de empresas anteriores. Había un referente en impacto social que todo lo aterrizaba a, ya va, tenemos que tener cuidado con nuestros colaboradores porque tenemos que hacerlo más justos. Y tenemos luego que hacer un programa que impacte positivamente en esto. Y luego tenemos que hacer, o sea, todo lo aterrizaba en el impacto social. Y tenemos que ver cómo mejoramos la sustentabilidad de nuestra organización. Ese es tu referente en impacto social. Y luego había un referente que era el que hacía las preguntas que te volaban la mente. El que de repente se paraba y decía, ¿sabes? Algo que era súper disruptivo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros lo identificamos en ellos, que eran los socios, cuando habla el referente en sabiduría, cuando el de impacto social. Entonces, por ejemplo, el de impacto social, nos dimos cuenta que algunos de los roles que podían tener, él era con el equipo interno. Porque el de sabiduría era mucho más como el anecdótico, y el de actitud disruptiva, la verdad es que no conectaba tanto a nivel interno. Sí conectaba con el cliente, muchísimo, pero a nivel interno con el equipo de trabajo no tanto. Pero el de impacto social sí, porque era mucho más sensible. Entonces tú sabes que si tienes una persona sensible en tu equipo de trabajo, ese es, por ejemplo, el que hoy se reúne con tu equipo de trabajo y habla las cosas que tienen que hablar y hace las preguntas difíciles y puede ayudarte a contener a tu equipo en algún momento. No significa que tenga todas las herramientas, probablemente necesite también ayuda, pero cuando los identificas, o sea, cuando las identificas, como que ahí ya sabes muy bien cuándo hablar. Entonces, ¿cómo puedes descubrirlo? Hay, por ejemplo, test de personalidad. Si tienes un equipo de trabajo, si eres una empresa, si estás aquí conectado y tienes una empresa, no sé, un equipo de más de 4 personas, digamos, háganse un test de personalidad en donde vean qué tipos de personalidades hay trabajando y cómo se pueden complementar entre ustedes. Hay matrices, por ejemplo, hay matrices de propósito, matrices de talento, hay matrices en donde puedes descubrir, no sé, hay ejercicios en donde puedes enumerar tus principales talentos, tus principales como puntos de mejora, y entonces te puedes dar cuenta quién de tu equipo, si tú eres una persona poco estructurada, muy soñadora, que todo lo eleva magníficamente, capaz, la persona que más te complementa, que tienes que tener al lado, es el racional, es el que te va a hacer las preguntas que te van a ayudar a aterrizar ese sueño para que sea realidad. Entonces, identifícalo, mira qué tipo de referente puede ser y ponlo en práctica en tu organización. Si eres un emprendedor o una marca personal, más aún, porque tienes que saber cómo te estás posicionando. Entonces, aquí un ejercicio que puedes hacer,
Si eres una marca personal, escribe, cuando se termine este webinar, yo espero que todo esto lo hagan apenas se termine esto, escribe 5 palabras con las que tú mismo te reconoces. Por ejemplo, yo estoy muy clara de palabras con las que yo me reconozco y que yo le pregunto a cualquier persona y alguna de esas palabras va a salir cuando me identifiquen a mí. Las escribes y llámate a las 10 personas más cercanas a ti y dile que diga las 5 palabras que más se le ocurren cuando piensan en ti. Adjetivos, el universo de palabras que hay alrededor. Entonces, ¿cómo te podrían definir? 5 palabras. Y mira si lo que tú escribiste tiene relación con lo que los demás escribieron. Porque ahí te vas a dar cuenta que hay una diferencia en la autopercepción y la percepción de otro. Entonces, no me voy a meter en temas de percepción. Luego podemos hacer otro webinar para hablar de percepciones. Si yo creo que este está saliendo súper chévere. Si a ustedes les interesan más estos temas, podemos luego hacer uno. Comentarles que ya estamos por llegar a la hora, pero queremos mucho interactuar con ustedes y decirles que pues, nos respondan a la pregunta, ¿no? ¿Quién es una lideresa o líder de referencia para ti dentro del ecosistema? Vamos a seguir con la presentación, pero les quiero comentar que igual nos sigan comentando, que nos sigan interactuando con nosotros. La verdad, la plática está muy dinámica. Nos gusta también participar, escucharlos, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos un ejemplo más, eso, de Yuriana Morgado. Una de sus referencias es Mohamed Yunus, obviamente es el padre del emprendimiento social, para nosotros un gran referente, entonces estamos alineados en ese tema. Súper, 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 súper. Entonces, inclusive, ¿qué admiras de Mohamed, por ejemplo? Además del impacto que está realizando, cómo habla él, cómo se comunica, cómo trabaja con su equipo, léete su biografía. No, como hay gente aquí en México que lo conoce, Juan lo entrevistó. ¿Qué podemos hacer? Mírate su entrevista, ¿sabes? Como conéctate con solo quiero decir algo. Yo no sabía que esta plataforma existía y estoy alucinando con los feeds y con las preguntas que salen y la interacción. Está delicioso. Yo estoy usando este webinar. Entonces, ubícalo y mira qué es lo que te conecta con estos referentes y qué tienes tú. Y no significa que copiemos. Yo que está still like a master, ¿no? Que está como el robar como un maestro, que hay cosas que podemos copiar. No es copiar, es descubrir qué admiro del otro, porque probablemente algo de eso también puede estar en mí. Reconocerse, un tema de reconocerse, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, estamos súper bien. Buenísimo. Entonces, hemos hablado de propósito, hemos hablado de storytelling, hemos hablado de manifiestos, hemos hablado de identidad personal, identidad de los líderes. O sea, como que esto, cuando nosotros hablamos de identidad y para reinventarnos, que es lo que como al punto al que queremos llegar hoy, que cuando estamos en la candela, en el fuego, en la crisis, en la pandemia, es que empezamos a decir, ¿cómo me reinvento? ¿Cómo me reinvento? ¿Cómo me reinvento? Pero ni siquiera nos hemos dado el tiempo de respondernos las preguntas de quién soy y qué estoy aportando. Entonces, esto que les trajimos hoy, que es como el core de tu identidad, que es lo más profundo, es tu ADN, es lo que está adentro de ti y que tienes que sacarlo como organización, siempre parte del propósito. Te pido que vayamos al siguiente. Súper. Y aquí ya yo estoy llegando al final de este webinar, porque bueno, de hecho me dijeron 45 minutos, yo creo que lo tuvimos ahí más o menos. Es como un camino. Entonces lo quisimos como ejemplificar así, yo creo que lo están viendo. Es como un camino que podemos andar como emprendedores, como empresarios o como marcas personales. Y aquí los invito a que si son... Si les gusta ser autodidácticos y si les gusta investigar por ustedes mismos, pues investiguen y trabajen en equipo y háganse las preguntas adecuadas y sigan este camino. Y si no son tan autodidactas y le ven muchísimo valor a esto, que lo tienen y que en momentos como hoy nos damos cuenta lo importante que es entender cómo reinventarnos siendo coherentes y siendo auténticos, pero no saben redactarlo, no saben cómo descubrir su propósito, no saben cómo escribir su manifiesto, pues evidentemente estamos a la orden. Al final les voy a dejar los datos para que nos escriban un correíto, para que nos manden un mensaje por Instagram, por Facebook, para que nos reboten su propósito y les podamos decir algunos tipsitos ahí. Entonces, si lo quieren hacer solos, este es el camino. Lo primero es comenzar por el propósito. Si ven como el cuadrante superior,
izquierdo de la pantalla, dice, comienza descubriendo tu propósito. Entonces, ¿cuál es ese mundo que sueñas, que estás construyendo? ¿Cuál es el gran para qué de tu organización? Escríbelo comenzando siempre con un verbo. Entonces, si tienes, por ejemplo, el ejemplo que di de la gelatina, o el ejemplo, no, voy a usar otro emprendimiento que salió hoy, que es el que está desarrollando, a organizaciones. Si desarrollas organizaciones, tú podrías empezar con tu propósito con el verbo desarrollar, no está mal, pero desarrollar algo más, o sea, desarrollar para qué. Entonces, pregúntatelo. Y lo importante, por ejemplo, del propósito es que tú puedas alinear a tu equipo. Que tu equipo, inclusive, si estás capacitando a una persona, tú puedes preguntarle si en su día a día ve que es necesario, no sé, conectar y dices el propósito. ¿Qué piensan de ese propósito? Y entonces te estás dando cuenta de si tienes las actitudes, si tienes la visión de mundo que tú como organización estás teniendo. Entonces, el propósito te sirve hasta para eso, para alinear a tu equipo. Luego que tengas ya tu propósito. Tenemos un ejemplo que me parece muy ad hoc al tema también del proyecto de 10,000 mujeres. Es de Pili Marroquín, que tiene su proyecto, se llama Sauna. Nuestro propósito es generar oportunidades de trabajo digno para poblaciones de mujeres vulnerables en México y Guatemala. Y su referente, ahí preguntaban justo cuál era el referente principal en tema del impacto social. Es un gran ejemplo porque son todas estas iniciativas de emprendimientos y mujeres que se están aventando por ahí a trabajar por mujeres, ¿no? Entonces está muy bueno ese ejemplo. Buenísimo, qué bonito trabajo, Pili. Felicidades. Súper lindo trabajo, súper lindo trabajo. Entonces ven como hasta nos llena de orgullo. O sea, por ejemplo, yo leí eso de Pili y yo quiero mandarle un correo a Pili. Yo quiero saber qué es lo que está haciendo. Yo quiero saber cómo le está haciendo. Yo quiero saber cómo le está yendo en Guatemala. Me conecta. Evidentemente, para las organizaciones de desarrollo social, fundaciones, ONGs, es mucho más fácil decir un propósito. Para las empresas sociales también. De hecho, si aquí hay empresas sociales conectadas y no tienen el propósito, grave error. Tenemos que partir para el propósito. Entonces, y para las empresas que no son naturalmente sociales y que están como entrando en este mundo, descubrir el propósito pues les va a ayudar inclusive a que cuando evolucionen y quieran hacer un programa de impacto, lo puedan hacer muchísimo más claro y mucho más coherente con su negocio. Entonces, partimos por el propósito, el camino nos está llevando luego a descubrir nuestro storytelling. ¿Cuál es esa historia que yo quiero contar? Entonces, si ya tuve el propósito, ya meto en mi historia mi propósito. Lo que les conté, por ejemplo, de DAR. Nosotros trabajamos para transformar la obligación en pasión y liberar el potencial humano de la gente dentro de organizaciones y lo hacemos a través, entonces ya cuento el qué haces, a través de una metodología, una identidad cultural en donde develamos la identidad de las organizaciones, las transformamos en tribus auténticas, a través de rituales, nomenclaturas, códigos, echas tu pitch, cuentas todo lo que haces. Entonces, pero partes de tu propósito, ¿ok? Y cuando tú tienes una historia que contar, en tu sitio web, por ejemplo, en la parte de nosotros puedes poner parte de tu storytelling. Si tienes empaques y quieres poner unas lineecitas de tu storytelling, lo puedes poner ahí. En tu Facebook puedes colocar tu storytelling. Es decir, es un documento que inclusive lo podemos aplicar inmediatamente. Luego el manifiesto. Entonces, manifiesto, por ejemplo, hay verbos detonantes. Aquí les dejo como tips. Puedes hablar de construir, de crear, de hacer realidad, de sueñas. Soñamos con un mundo en dónde, con qué mundo estás soñando. O sea, son como verbos que te pueden detonar algunas frases para tu manifiesto. Si no eres como tan creativo, búscate verbos inclusive que inspiren. Sus identidades personales, estoy haciendo como el recuento de todo el camino, sus identidades personales como líderes, entonces vean qué referentes son, con quiénes se complementan, cuáles son sus talentos, y si pueden poner en una palabra el tipo de referente que son, les da mucha claridad. Yo soy una referente, por ejemplo, yo soy una referente en acción y como en motivación. O sea, yo sé, y ya lo tengo súper reconocido, y es como mi rol dentro de DAR, que esto público lo hago yo, porque tipo, no me canso. O sea, es como,
y estoy ahí motivando y soy acción, soy orientada a la acción, 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 soy como un motorcito. Mi socia Daniela es el mayor referente que yo he conocido en mi vida en conocimiento. O sea, si yo lo hablo es porque ella me lo contó y me lo enseñó y me lo explicó y lo investigó y le dio forma. Entonces en las sesiones, por ejemplo, soy yo la que eleva como el beat grupal y es Daniela la que termina de enseñar algo que a mí no se me había ocurrido. Entonces, es un gran team, ¿no? ¿sí? Combinas esta parte de la acción y el conocimiento y funciona bastante bien. Exactamente. Entonces, y ojo, ¿no? Yo sé que hay organizaciones que dicen como, bueno, entonces no podemos ser el mismo tipo de perfil. No, tú igual puedes tener a alguien al lado que sea muy parecido a ti y va a funcionar muy bien también. Pero si encuentras para qué es bueno cada uno o cada una, es como estás en tus aguas. Te sientes bien en tus aguas. Entonces, eso es importante, ¿sí? Y lo último que habíamos hablado era esto, la identidad. Entonces, escríbanlo, redáctenlo. Y no sé si podemos poner la última lámina. Ok. La siguiente. Si tienen dudas, si desean saber un poquito más qué hacemos en DAR, porque aquí como que les dije algunas cositas, pero bueno, yo no vine aquí a explicarles cuál es nuestro trabajo. Pero si quieren saber un poquito más de nuestra metodología y de cómo trabajamos, por favor, mándenos un correo electrónico y les dejé mi correo personal, oriana@dar.international, nuestro Instagram, dar_inter, nuestro sitio web, dar.international. No tengan miedo, inclusive, están en un momento en el que, no sé, no nos pueden contratar porque esto es un servicio, evidentemente está en nuestra empresa, pero tienen una pregunta. Yo no voy a dejar un correo sin responderles. Yo les voy a responder, aunque sea la duda, en 3 lineecitas, pero para mí es un placer si alguien se va sabiendo un poquito más cómo encontrar su identidad y cómo reinventarse para estos momentos. Estamos en un momento en donde nos exige el mundo colaborar. Y si desde DAR podemos colaborar con ustedes, pues para nosotros será un placer. Entonces, escríbanos y con mucho gusto, pues vamos a estar en contacto por ahí. Gracias por haber escuchado, por haber estado presente y te doy la palabra, Cris. Sí, muchísimas gracias. De verdad es muy emocionante para nosotros dentro del equipo de Disruptivo, de Social Lab, en este proyecto en el que estamos dándole la palabra, la voz y la presentación a tantas mujeres, porque es esto lo que estamos haciendo gracias al equipo de Disruptivo y a Juan, que han estado tras bambalinas moviendo todas nuestras presentaciones y apoyándonos mucho, de hecho también contestando algunas de las preguntas. Y bueno, quiero agradecerte a ti, a Oriana y a Daniela por el apoyo, por esta apertura y pues también contarles un poco más sobre este proyecto de 10,000 mujeres de cambio. Les comentaba que en marzo, la primera semana de marzo, lanzamos este grande proyecto porque queremos impactar a 10,000 mujeres en México y en otras ciudades e incluso en otros países, en otros continentes. Queremos que esto sea mundial. Queremos impactar a 10,000 mujeres de cambio y lo vamos a hacer de las siguientes maneras. Tenemos una convocatoria abierta en la plataforma de Social Lab México en la que enfocamos a 4 retos en las que estamos trabajando sobre mujeres impulsando a mujeres, mujeres en temas de sustentabilidad, mujeres en temas de impacto social. Entonces, invitamos a todas estas empresas, a todos estos emprendimientos que tienen una propuesta de valor y que han sido o están lideradas por mujeres, la mayor parte de su equipo son mujeres, que se sumen a las iniciativas de Social Lab y apliquen. Este va a ser un desafío en el que estamos trabajando lo que les decía en estos de mujeres impactando mujeres, mujeres por el cambio climático y la sustentabilidad, también en mujeres resolviendo temas de desigualdad social. Vamos a tener, este foro es abierto, las personas pueden aplicar y los premios son los siguientes. Para el primer lugar vamos a tener un capital semilla de 120,000 pesos, el segundo lugar capital semilla también 90,000 pesos, el tercer lugar 70,000 pesos y del cuarto al 10º lugar 40,000 pesos. Todo esto creyendo que todas estas iniciativas pues se pueden impulsar si tenemos a las aliadas y a los aliados así como DAR de la mano y también con capital semilla que puede ayudar a impulsarlos y a crecer. Esta es una de las primeras iniciativas. En la parte derecha donde dice la recepción de los proyectos y ahí podemos tener como más información, son hasta el 25 de mayo de este año
Entonces, tenemos bastante tiempo para que la gente se sume, cheque sus iniciativas, pueda con estos pequeños tips que nos dio Oriana desarrollar bastante bien el tema de cuál es el propósito, cuál es el manifiesto, la identidad, que está súper interesante. Ya tenemos algunas iniciativas también en la plataforma, entonces igual pueden ingresar, checar, ver de qué es lo que las demás personas están haciendo. Entonces, de hecho, tenemos 25 propuestas ya en la plataforma de Social Lab. Otra de las iniciativas con las que estamos trabajando es que en el link que acá, pues ya Juan nos podrá ayudar a ponerlo, disruptivo.tv/Mujeres de Cambio, se pueden registrar y ahí van a recibir información sobre webinars, sobre la convocatoria, sobre otras clases que estamos desarrollando, también unas masterclass en tema en línea, aprovechando también lo que está sucediendo ahora para poder llegar más a ustedes y tener como esta dinámica también. Otra de las cosas es que tenemos un grupo de Facebook y un grupo en LinkedIn al que pedimos que se sumen para que puedan tener acceso a estas otras actividades, que son básicamente estos webinars, o cuando lo que queremos también es estar en otros estados de la República. Entonces, cuando vayamos a estos estados y estemos impartiendo talleres o teniendo conversatorios, pues también la gente que no está en Ciudad de México se pueda unir y pueda compartir con nosotros. Estas son algunas de las iniciativas con las que estamos trabajando. Adicional, el podcast de Mujeres de Cambio, que tienen que seguir en Disruptivo, en la página de Disruptivo de Spotify, Apple y Google Podcast también. Estamos por ahí con todo esto. Entonces, como ven, estamos sumando muchas actividades para que esto de las 10,000 mujeres de cambio se cumplan, que tengamos cada vez más aliadas, que tengamos cada vez más sponsors, que podamos conocer a personas increíbles como Oriana y Daniela, u otros de los emprendimientos, como todas las personas que nos han escrito, que en verdad nos llena mucho el corazón saber que en estos momentos que a veces nos sentimos tan distantes físicamente, podemos tener estos espacios de encuentro. Entonces, de nuevo, Oriana, muchísimas gracias de parte del equipo de Disruptivo, a Diana y a Juan también que nos estuvieron ayudando. En verdad, sumando estos esfuerzos, creo que vamos a llegar a más de las 10,000 mujeres. Entonces, de nuevo, Oriana, mil gracias. También ya gracias. En los comentarios, Dar Internacional dejó ya los datos para que se puedan contactar con ellas y así podamos seguir construyendo esto. Gracias a ustedes. Buenísimo, gracias, qué lindos mensajes. Gracias a todas, increíble. Ay, qué lindos mensajes, qué bonito leerlos. Listo, muchísimas gracias y pues nos veremos pronto. Síganos para los siguientes webinars y seguramente tendremos también a Dar por acá. Claro que sí. Bye. No se olviden de compartir toda la información que tengan, compartan en redes, taguennos con el hashtag de Mujeres de Cambio, sigan a Dar, sigan a Social Lab, manténganse en contacto con nosotros que estamos para todo. Perfecto. Adiós, gracias. Nos vemos pronto. Bye. Ya.